¿Cómo estamos, mis queridos suscriptores? El día de hoy tenemos una invitada de lujo. ¿Por qué? Porque la conozco desde hace muchos años y sobre todo que también ya estuvo en un en vivo con nosotros platicando sobre el movimiento de 1999-2000, pero el día de hoy vino aquí con nosotros al estudio, como ella lo prometió, para poder platicarnos ella a qué se dedica, y la verdad es bastante interesante todo el trabajo que ella realiza. Por ahí hay 2-3 conceptos que le voy a preguntar porque se me hacen muy interesantes, así que no se puedan perder este episodio. Estamos en el camino de Marco. Ok, mis queridos suscriptores, ya tenemos a nuestra amiga aquí en el estudio. Ella es Berenice. ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, contigo, aquí en el estudio y con todos tus seguidores. Para mí es un placer porque desde que nos volvimos a encontrar, ya ves que te comenté, oye, pues platican sobre tu chamba, de todo esto en el estudio, en el programa, porque creo que el aspecto cultural es algo que no está tan promocionado, tan vociferado, que no hay tanto apoyo, sobre todo, ¿no? Pero antes de entrar en tema preciso, platícanos un poquito quién es Bere. Hijo, ¿por dónde empiezo? Bueno, Berenice Garrido, Bere Garrido, que es como generalmente me conocen. Pues yo no nací en Xochimilco, pero crecí acá. Yo crecí en Tepepan. Mi vida siempre giró entre San Juan Tepepan, Santa María Tepepan. Siempre yo crecí en esa zona, digamos. Y pues es una zona, sobre todo San Juan Tepepan, que no tiene tantas tradiciones como el resto de los pueblos y barrios, ¿no? Entonces, al paso de los años, pues me fui integrando a toda la cultura xochimilca, me fui empapando porque siempre me encantó. Entonces, si yo me definiera, híjole, bueno, profesionalmente tengo 2 carreras. Soy licenciada en psicopedagogía y tengo la licenciatura en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy muy inquieta en el estudio. No, jamás nos hubiéramos dado cuenta que eres muy inquieta. Estoy viendo qué quiero aprender. Me certifiqué como locutora. Aún me falta la certificación profesional, pero ahí estoy, porque también es algo que siempre me ha gustado hacer desde muy chica. Y artísticamente, digamos, tengo 2 profesiones, no las estudié de manera profesional, pero ambas las tengo en la sangre. Una es que soy escritora. Desde muy chiquitita, yo aprendí a leer y a escribir muy pequeña. A los 5 años ya escribía y leía, porque mi abuelo era declamador, era ganador de premios de oratoria y declamación a nivel nacional. Bueno. Mi abuelo nació aquí en la Ciudad de México, pero creció en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, y se crió con su abuelo. O sea, además, es una historia repetitiva en la familia, ¿no? Se crió con su abuelo, que también le enseñó desde muy chiquitito a leer y escribir. A los 5 años también ya hacía lo mismo. Yo me crío con mis abuelos y entonces se repite esta historia entonces yo aprendo a leer a los 5 años. Y como él se dedicaba, él era un hombre que yo creo brillante, porque era ingeniero electromecánico y petroquímico por el Instituto Politécnico Nacional, y además se dedicaba a escribir artículos políticos en ese momento en el Proceso. Ahora entiendo todo tu origen político, sí, estaba bien curtida. Pues sí, por supuesto, y además, pues sí, siempre se vinculó con políticos, la verdad, muy, muy grandes. Híjole, con todos los Echeverría, o sea, sí, fue una persona, digamos, que se vinculó, fue asesor político de Miguel de la Madrid, en fin. Entonces, pues esa es la escuela que yo tuve, un hombre brillantísimo, ¿no? No, bastante. Y entonces esto te va a ti arrastrando a esta área de la cultura, la filosofía. ¿Y en qué momento tú, por ejemplo, mezclas esto y decides estudiar? ¿Qué carrera estudiaste primero? Latinoamericanos. Por eso estudias latinoamericanos. Por eso estudié latinoamericanos. O sea, yo de hecho, yo no entendía qué pasaba conmigo en la prepa, porque yo decía, es que yo quiero estudiar arquitectura, ¿no? Me llamaba mucho la atención arquitectura, me llamaba mucho la atención relaciones internacionales, porque soy buena para este tema de la comunicación y con la gente, pero me llamaba lo social, ¿no? O sea,
me llamaba. Y un día, terminando ya la carrera, entro al estudio de mi abuelo, a su biblioteca. Entonces veo la historia de América Latina en la política, sociología de América Latina. Y dije, claro, es que mi abuelo me llevó a estudiar esta carrera y la estudié con mucho amor, siempre, curiosamente, no tanto en la filosofía, ¿sabes? Fue más un tema como del estudio de lo actual en América Latina, sí relacionado a la historia, pero más en lo actual. O sea, por ejemplo, ahí mi tema de tesis fue los biocombustibles en América Latina. Y un poco estudiar el tema de Brasil, el impacto de Brasil. Verde. Entonces, o sea, los aspectos, cómo las circunstancias históricas están afectando el día de hoy. Bueno, me imagino que en ese momento, ¿no? Así es. Entonces no más que aspectos históricos, sino las repercusiones a nivel actual de lo que está sucediendo con respecto al tema que escogiste, ¿no? Así es. Y pues sí, realmente, si yo me definiera artísticamente, soy escritora, grafoterapeuta, pero yoga de terapia de la risa, pero cuentacuentos, pero narradora oral y todo lo que tenga que ver con ese tema de la literatura me encanta, es algo que hago ya hace muchos años. También me defino como bailarina, soy desde los 15 años, hago coreografías para 15 años. O sea, tú ponías 15 años, pero ¿tú dónde aprendiste? Lo que pasa es que como mi abuela, es que yo sí tuve dos grandes pilares de enseñanza. Mi abuela fue bailarina de ballet de Limba. Entonces mi abuela le dejó toda esta carrerita a mi mamá y a mis tías, y mi mamá desde los 3 años yo ya estaba en las clases de ballet. Entonces yo comencé desde muy chiquita con el ballet y después con la danza contemporánea. Entonces de ahí pues yo ya tomaba como todas las herramientas. Entonces a los 15 años, como soy muy inquieta, a los 15 años yo decía, ¿qué quiero hacer algo? Pues puse coreografías de 15 años. ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo tú te empezaste a involucrar? ¿Cómo tú dijiste? No imagino, a ver, o más bien sí la imagino, yo te pongo tu coreografía. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Fíjate que fue muy curioso. En ese entonces, el que era mi novio, que después se convirtió en el papá de mi hija, la mayor, tenía primas, todas de esas historias que no saldrán tanto acá. Hablaba de otra, ¿verdad? A los 13, 14 años, tenía primas de 13, 14 años. Y entonces un día uno de sus primos me dice, oye, tú bailas padrísimo, ¿por qué no me pones mi coreografía de 15 años? Y yo, claro. Porque además hay un antecedente. Yo bailaba, un amigo un día me invita a bailar, no sé si se acuerdan todos, ¿te acuerdas de esta figura que había en las tardeadas, que lo nuestro eran las tardeadas, en lo que ahora los chicos llaman fiestas, nosotros llamábamos antros, y las tardeadas en los antros, que ahora es otra cosa. Perdón, es que yo nunca tuve una de esas. No era mi ambiente. Las escuchaba. Pues es que son en la tarde, ¿no? Pero no, la verdad es algo que yo desconozco. Casi nunca iba porque no era algo que a mí me llamara. Pues yo... Pero tú sí. No iba tanto porque no tenía tiempo. O sea, siempre estaba entre la escuela, mis hermanas, las clases de ballet y de mi danza y así. Pero tenía amigos que iban mucho. Ajá. Entonces había una figura que se llamaba Gogo Dancer. Y eran como bailarinas que ponían en unas jaulas. Ajá, sí, en los antros, en las tardeadas, con muy poca ropa. Bueno, eso yo las veía en las películas de Cantinflas. Bueno, es que pues es que yo las veía. Sí, eso es el antecedente. Y de ahí un amigo una vez me dice, antes de poner las coreografías de 15 años, acababa de cumplir los 15, y me dice, Bere, vamos a hacer una tardeada en un lugar famosísimo aquí en Cuapa, que se llamaba La Ópera, y él trabajaba ahí. Y me dijo, vamos a hacer una tardeada y nos falta una bailarina. Y yo, claro, yo voy, ¿no? Y entonces, pues, nos meten a una jaula y como yo... tortuga de Kung Fu Panda, este es mi momento. Así es, aquí voy a brillar. No, hombre, y bueno, fue toda una experiencia, y ahí me di cuenta, dije, sí gusta cómo bailo. Y bueno, ya después esta chica me dice, y ahí comencé a poner coreografías de 15 años, y de ahí me jalaron a otra, y así comencé. Pero la primera le cobraste, dijiste, no, es para experimentar. No le cobré, nada más para experimentar. Y ya las demás, ¿y cómo quedó?
creo que hasta los 17 años cobré nada, o sea, cobré Así de, bueno, está bien, sí, sin broncas. 100 pesos. No manches. Sí, nada, y quedaban bien bonitas. Y les encantaba porque además yo les decía, no, pues de vestuario puedes utilizar tal, vamos a comprar aquí, allá, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, fue una cosa que comencé a hacer. ¡Oh, qué chido! Muy chava. Y a la par con la academia. Entonces tú lo estabas mezclando ya con la academia, todo esto del baile y todo esto. Por supuesto, ya, además de yo ya estaba estudiando en la prepa cuando comienzo a poner las coreografías de 15 años y yo ya escribía, ¿no? Y escribía para mí, básicamente, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela ya trabajaba en las bibliotecas de la alcaldía, de la delegación Xochimilco, y le gustaba mucho lo que yo escribía, entonces a veces se lo llevaba a la biblioteca y lo presentaba, ¿no? Así, entonces... ¿No ganaste concursos de eso o algo? Sí, en la prepa. En la prepa concursé 2 o 3 veces y gané. Y gané. Justo había una maestra que es de tu mismo apellido. Había una maestra, la maestra Lourdes Pastor. Pastor no es mi apellido. Ok, entonces eso córtalo. No, porque no te preocupes, porque mucha gente sabe que cree que es mi apellido. No, es mi alias. ¿A poco? Es mi alias, pero ¿qué crees? Que yo llevo una relación muy estrecha con ella, con Lourdes. Con Lourdes. De hecho, cuando de lo cultural, cuando ella estuvo de directora, varios me ve a verla para ver si te mete de profesor, ya había terminado la carrera. Sí. Porque ve a verla, pues, y sí, dije, pero desidia, situaciones laborales de otra área, Sí, entonces, y ya no fui, porque ella hasta me la llegaba a encontrar en los restaurantes. Una vez me la encontré en un restaurante y me dice, ay, ¿cómo estás, Marco? Porque se acuerda mucho que no sé si siga viva. No lo sé. Entonces, se acordaba mucho porque yo en una ocasión le regalé, cuando fui al concierto de Ricardo Arjona de Sin Daños a Terceros, compré una ficha con la foto del disco, una ficha de esas de una corcholata. Sí. Y se la regalé, le dije, maestra, le traje esto. Ay, qué bonito. Y dice, ay, ¿cómo me acuerdo aquí cuando es? Le dije, ay, güey, pero ya nunca fue cuando fue director. Bueno, se pegan las oportunidades, pero bueno, así pasa. Entonces llevaba una estrecha relación con ella porque ya me indujo a la literatura más, junto con esta Raquel, que ya la conocí cuando yo recurso. Ajá. Entonces, con Raquel y ellas dos hicieron así el conjunto y ellas fueron las que me impulsaron mucho a escribir. A hacer más sobre la literatura. Ajá. Qué chido. Sí, aquí con la maestra Lourdes, ella fue la que me metía a los concursos, ¿no? Y además se impresionaba porque yo comenzaba a hacer como mis poemarios y entonces ocupaba naturaleza muerta para hacer las portadas de mis poemarios. Hojas de árbol tiradas, rosas que me habían regalado, todo así como ya en trocitos o seco, y lo pegaba a los cartones. No, bien curiosita. Sí, y lo tejía, ¿no? Entonces yo así hacía mis poemarios y en fin, de verdad que si yo me pudiera definir, creo que soy una mujer extremadamente multifacética y creo que soy una mujer muy inquieta en aprender. Siempre quiero aprender más, siempre quiero saber más, también porque me gusta mucho compartir más, enseñar más, dar más. Este tema de impactar en la vida de los demás siempre me ha gustado mucho. Entonces, sí, definiéndome, soy una mujer multifacética cuyo objetivo es impactar. Ok, a nivel laboral, ¿en dónde has andado? Uy, ese es otro largo camino. No, pues es que, imagínate, fui mamá a los 19. Ajá. Entonces eso me requirió tener que buscarle. La verdad es que creo que mi primer trabajo fue a los 12 años. Fui maestra de narrativa infantil en la biblioteca del Parque Zamora en el puerto de Veracruz, porque allá vivíamos. Vivimos un tiempo allá porque una de mis hermanas nació con un problema de corazón. Nos tuvimos que ir a vivir a un lugar a nivel del mar. Y mi mamá era directora de cultura del ISSSTE, en el puerto de Veracruz. Entonces, esta biblioteca del Parque Zamora era la biblioteca del ISSSTE. Y mi mamá me dijo, oye, van a haber unos talleres de literatura. ¿Te gustaría dar? Y yo, sí, claro, yo quiero dar. Entonces, una amiga y yo dábamos el taller de narrativa infantil
con niños chiquititos y llegaban chavos de 13 y me veían así, tú eres la maestra, tú nos estás dando la clase, ¿no? Y entonces lo que nos pagaba el ISSSTE nos lo dividíamos entre mi amiga y yo y nos alcanzaba para unas aguas de raíz y unas galletas. Así se le llama una agua ya muy fresca cuando vayan, prueben, agua de raíz. Agua de raíz. Y unas galletas que vendían en el Parque Zamora, pero ese fue mi primer trabajo. Va. De ahí, pues, híjole, fue un largo correr en la empresa privada. Trabajé en Domino's Pizza, trabajé en CCPM. CCPM era una empresa muy conocida, eran escuelas de computación. Entonces, en CCPM yo trabajé, ahí fue mi primer trabajo oficial, ya después de haber estudiado un diplomado en reclutamiento y selección y capacitación de personal. La devaluación de la carrera de psicología. Un poco, un algo así. Y pues me metí ahí me contrataron, entonces fui primero directora, coordinadora de reclutamiento y después fui gerente de reclutamiento y llegué hasta el último y ya fue así como ya no hay más para crecer, bueno, ya me voy, con permiso. Adiós, okay. Bye, ¿no? Y fue un largo caminar, pero aprendí mucho, yo creo que de todos mis trabajos. También un poco freelancer, siempre haciendo como proyectos para algunas áreas de gobierno donde estuvieran amigos míos trabajando y que yo sabía, o amigas que yo sabía que podían poner en práctica ese proyecto. Porque si no, no les daba a las instituciones, o porque sabía que no lo iban a aplicar, o porque sabía que se iban a manchar con la aplicación de los proyectos, con la gente. Que no sería raro. Es correcto. Entonces, la verdad es que por eso la iniciativa pública la dejé un rato. Más bien no estuve ahí. Yo creo que mi primer trabajo en la iniciativa pública fue en 2017. Fue aquí en Xochimilco con el profesor Avelino, que en paz descanse, y su coordinador de asesores, Ramón Costa, quienes me invitan a participar en la coordinación de asesores para manejar justamente los temas culturales y apoyar a la coordinación de asesores. Y entonces ahí llevo el proyecto de atención a fiestas patronales y tradicionales de Xochimilco para que aprendieran a ser autogestivas las fiestas, ¿no? A través de una serie de requisitos en cumplimiento durante 5 años y justamente para que no sean agarrados para los temas políticos, ¿no? Ok, fiestas patronales. Patronales. Entonces, las fiestas, por ejemplo, de Jaltocán, ¿tú tienes algo que ver o algo? Pues tuve que ver en su momento, cuando yo estaba asesorando, pues me buscaban a mí los mayordomos, los organizadores, los comités, las comisiones, porque pues aquí hay muchas figuras para organización de las festividades en Xochimilco, de todo. Tú te encuentras, está el mayordomo que tiene a la figura, ¿no? A la imagen del patrono de que se va a llevar a cabo, ya sea niñito del pueblo o la imagen patronal o una de las imágenes que también se festejan en el pueblo, pero que no es la patronal, ¿no? O sea, la fiesta chica. Y de ahí están los comités organizadores o el comité de feria o el comité de bandas o el comité. Entonces, de ahí se derivan una serie de figuras y con todos yo tenía que platicar. Y lo que yo les promovía mucho, de hecho, cuando yo estuve asesorando a las fiestas patronales, fue la primera vez que se implementó la ley seca. Okay. Y me odiaron. O sea, sí que señalar que de Jaltocán particularmente fui muy odiada, muy en grande, así, con letras muy luminosas, así fosforescentes, muy. San Gregorio también fui muy odiada por eso, porque cómo es posible que yo promoviera la ley seca en una fiesta patronal, ¿no? Pero pues es que en realidad las fiestas patronales, si las queremos retomar a la raíz, pues son festividades que tienen que ser familiares. Completamente de acuerdo. Y que a veces por el alcohol se pierde y los niños no tienen la posibilidad de ver ese arraigo, de ver esa identidad y por lo tanto tampoco de respetar sus raíces ni su pueblo. Exactamente, porque desafortunadamente aquí en esta fiesta que tú comentas tenemos un grave problema los vecinos a la hora de la colocación de los puestos, porque está el cierre de vialidades. Yo siempre he estado en contra del cierre de vialidades. Parecerá muy payaso a lo mejor para algunos, pero el hecho de que tú no puedas salir de tu casa, no puedas entrar con tu vehículo, pues digo, uno tiene una emergencia, un adulto mayor, un niño que se enferma y no puede salir. Así es. Entonces, existe ese problema, obviamente con lo que comentas del alcohol,
el hecho de que no tenemos una buena vialidad aquí en la alcaldía y que cierran por 2 semanas, digo, como que ya no es viable. O sea, ¿cómo haces evolucionar esto? Entonces, sí es una pregunta que no quiero que respondas ahorita, porque en este momento te estoy comprometiendo a que vengas ahora al podcast. Bueno, Y establezcamos una discusión, porque el podcast es más que nada para eso, una discusión. Venga. Entonces ya estás comprometida, ya suscriptores, ella se compromete a venir. Estoy. Para hacer exactamente este debate y otros puntos que ya los anoté aquí en la cabecita, pero ya los anoté, ¿sale? Entonces, porque otro que se me ocurrió ahorita que dijiste, gobierno y todo, pues también aspectos de por qué gente como tú que tiene toda esta preparación no tiene rangos altos en la Secretaría de Cultura. O sea, porque tienes que traer a alguien que arriesgó a un grupo de compañeros en moto, que terminó, bueno, que también hacía baile para mujer, que no tiene nada de malo, ¿no? Claro. Pero no creo que haya tenido la capacidad para poder tener una secretaría completa. Es correcto. Sí, me refiero a Sergio Mayer. Es correcto, sí. Entonces sí son puntos que digo, gente que no tiene la preparación, que no tuvo los estudios, la experiencia en cómo funcionan los aspectos culturales, están en este ámbito de la Secretaría de Cultura sin ningún tipo de idea para poder organizar a tanta gente y todos los eventos. Pero ese sería el punto de debate, ¿no? Ya estás, claro. Ya estás comprometida a venir al podcast. Ya estoy. Entonces, ¿qué pasa después? ¿En qué momento ya vas de lleno, tanto con tu carrera y a la hora en que empiezas a mezclar todo lo del baile, la danza, la cultura? ¿En qué momento ya abrazas? Pues mira, mi hija nace cuando yo tengo 19 años y a partir estando embarazada, comienzo a dar mis primeros talleres y comienzo a acercarme como a este tema de estar involucrada con la gente en las situaciones educativas, pero también me comienzo a vincular culturalmente, ¿no? Porque entonces comienzo con el Instituto de las Mujeres, en ese entonces era ProMujer, a tomar como muchos talleres que daban ellas. Y de ahí doy las primeras capacitaciones estando embarazada en el centro de desintoxicación, en el toxicológico de Xochimilco. Entonces, ahí es cuando comienzo a ver como, puedo ir vinculando lo cultural con todo lo que hago. Entonces, yo creo que fue un poco después, a los 22, 23 años, cuando comencé ya a hacer más cosas a nivel cultural, a vincularme con los agentes culturales de Xochimilco. Quise hacer un periódico que en su momento, no voy a decir ya personajes porque no quiero quemar a nadie aquí públicamente, pero había personajes de la cultura de Xochimilco que hoy siguen en la cultura de Xochimilco, que se robaron 2 proyectos míos en su momento, un periódico cultural y un proyecto de traer obras que fuesen, de replicar obras que fuesen importantes, como en su caso o en su momento Monólogos de la Vagina, por ejemplo. ¿Cómo crees? Traerlos a Xochimilco en una réplica con actores locales para darles cabida y darles posibilidad. Y entonces yo digo el proyecto y a las 2 semanas ya se estaba haciendo y a mí jamás me llamaron. Entonces, no voy a decir personajes de la política y la cultura en Xochimilco. Guardamos para el podcast, ¿cómo no? Porque también tengo mucho que decir. Sí, lo sé, me imagino, porque bueno, traen una larga carrera al respecto, cabe señalar. Pero ahí fue cuando yo comienzo ya a cruzarlo. Mi primer contacto directo con la cultura, en donde yo dije, aquí yo quiero entrarle, fue cuando me proponen hacer Catrina. Yo comienzo a dar clases de danza árabe, que es la danza en la que finalmente terminé ya especializándome, en la Casa de Cultura de San Mateo Jalpa. La Casa de Cultura de San Mateo Jalpa, de Linda, que le mando un besotote y un abrazo porque es mi madre cultural, ella lo sabe perfectamente y la adoro con todo mi corazón. Linda, cada Día de Muertos hace una festividad impresionante, es una dedicación tremenda. Y ves, pero a los alumnos, pero a los maestros cortando papel picado, pero todos entrándole al tema de la decoración, pero una cosa maravillosa. Unas ofrendas increíbles en cada uno de los salones. Y me dice, Bere, me van a traer unos vestuarios del Teatro Silvia Pinal. Y yo, ok, chidísimo, ¿no? Porque ella vinculaba todo eso. Ponte este vestido.
y vístete de Catrina. No, pues ya estás. Yo comienzo a vestirme de Catrina y a dar el paseo por las ofrendas y a darme cuenta cómo la gente este tema de las leyendas, este tema de los mitos, este tema de todo lo que va involucrando el Día de Muertos y la historia y del por qué, pero mezclándolo también con fantasía. Les encanta. Y dije, wow. Y desde los 19, desde que nació mi hija, como el papá de mi hija sí es del centro de Xochimilco y es muy arraigado, pues él fue el que me mostró las primeras calavereadas y yo estaba pero impresionada. Yo las veía y decía, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿Qué es esto? Porque yo escuchaba los cantos y buenos días, Paloma Blanca, y decía, no puede ser, esto es maravilloso. ¿Nunca lo habías notado? Jamás. Porque yo crecí más del lado de Santa María Tepepan, en donde cantan otras cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando yo ya comienzo a ver todo esto, pues ya estoy como súper involucrada, súper emocionada, súper metida, porque además ya era algo que le estaba enseñando a mi hija. Y decidí comenzar a hacer calavereadas tradicionales con la Catrina por el centro de Xochimilco. Y comienzo a hacerlas y comienza a llegarme muchísima gente en los recorridos que yo hacía de la Fuente de las Sirenas, contando leyendas, caminando y cantando por los diferentes puntos de Xochimilco. Entonces, la verdad es que ese fue el primer momento donde yo dije, esto es lo que quiero. Entonces, la Catrina fue lo primero, que además la Catrina es algo actoral, es algo sí de narración oral plenamente, que requieres la voz y el saberla modular y todo, pero es algo también actoral porque necesitas tener una actitud, una postura que yo no tenía, o sea, que yo ni siquiera sabía qué es eso, porque actriz no soy, ¿no? Soy medio panchera a veces, pero actriz no soy. Es lo bueno. Entonces ahí fue cuando me vinculé y ya de a poco me fui metiendo cada vez más. Fui haciendo eventos culturales. Uno de los eventos culturales que más he amado se llamó Latinoamérica Escucha Xochi, que fue justamente en este marco, en el 2010, que fue en el marco de la revolución y la independencia, ¿no? Ajá. De los 100 y 200 años. Y entonces hago Latinoamérica Escucha Xochi, en donde la intención era justamente dar como un paseo histórico por toda la independencia, todas las independencias en Latinoamérica y revoluciones algunas en Latinoamérica, por toda Latinoamérica, pero además con música, pero que con comida, pero con gente, y entonces ahí enlacé mis primeros patrocinadores fuertes con comida y demás para los grupos y en fin, ¿no? Lo hice frente al embarcadero Fernando Zelada, que en ese momento acababan de quitar el árbol, nuestro maravilloso árbol que estaba ahí, era un sabino. Era una huehuete, el sabino está en San Juan, era el ahuehuete que estaba ahí frente al embarcadero Fernando Zelada, lo acababan de retirar y acababan de hacer una placita. Entonces, inclusive en todo ese evento yo estuve diciendo que también era homenaje a ese árbol que había durado todos esos 100 años ahí, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos fueron los primeros momentos en donde dije, aquí es donde lo puedo vincular. No, eso es bastante interesante porque has estado como en puntos muy específicos de toda esta cultura que hay en esta alcaldía. Entonces, son cosas y momentos que yo me imagino que fueron un parteaguas para ti. Yo me imagino, ¿no? Y muy bien, entonces, actualmente, ¿qué estás haciendo? Mira, actualmente llevo 3 años ya en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad justamente a través de la trayectoria cultural que yo tengo, a través de uno de mis editores de mis libros o de lo que yo hago, porque casi no tengo libros míos solamente publicados, siempre han sido en cooperación. O sea, ¿tienes libros? Sí. ¿Cuántos? 3. De poesía. 1 de poesía erótica y 2 de poesía. Habrá que revisarlos. Sí, y yo toda sonrojada. Si quieren. Si quieren los luego les enseño. Por eso no los he publicado, porque soy un poquito pudorosa, ¿ven? Entonces, pero ahí están, un día se los enseño con mucho gusto. Y bueno,
Eso, todas son cooperaciones de los talleres que estuve dando con Jaime Velasco Luján. Jaime Velasco Luján es un personaje muy importante en mi vida porque es uno de mis editores, pero además creo yo uno de mis mentores culturales, al igual que el maestro Jaime Ansúrez Morones, que ya falleció, el escultor que era como mi padre cultural, ¿no? Tengo mis padres culturales. Entonces, pues ellos dos fueron mis mentores. Entonces, a través de Jaime y a través de la trayectoria cultural que yo ya tenía, pues en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se me da la oportunidad de llegar a una coordinación territorial, la coordinación territorial de Xochimilco. ¿Qué implica esto? Cuando salen los programas sociales a la llegada de Claudia Sheinbaum a la Ciudad de México, que esto sí, la verdad lo quiero decir, no como un tema político, sino como un tema de reconocimiento de sus capacidades y sobre todo del reconocimiento que él tiene ella para la gente de cultura, porque ella inició en la cultura. Yo fui al primer Azteca que ella hizo en el bosque de Tlalpan. No. Si escuchan una voz es que tenemos un pequeño productor aquí en el estudio. No se preocupen. ¿Y entonces? ¿Qué implica el ser coordinadora territorial de cultura en la Secretaría? Cuando Claudia Sheinbaum hace toda esta onda de los recursos, digamos, y además ponerlos adecuadamente en la Ciudad de México para dar cabida y para dar una oportunidad a toda la gente que nos dedicamos a la cultura, desde talleristas y promotores culturales en sus comunidades, pues se abren estos programas sociales en la Secretaría de Cultura que fueron un boom al inicio en el 2019 y después pues en el 20 baja por el tema de pandemia, sí. Evidentemente, pero continuamos, ¿no? Entonces yo entro en el 2022 al programa, este es mi tercer año. Y ¿estás en constante contratación o cómo? Sí, es un programa social. O sea, pertenecemos al programa social de promotoras y promotores para el bienestar cultural de la Ciudad de México. Esta edición es 2024, 2023, 2022. Pero es programa de Claudia. Es programa de Claudia en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y estos programas se abren a la par de pilares, porque la intención es que este programa de promotores de cultura, así como de promotores creo que era de Fondamiento Económico o algo así de SEDECO y varios programas que se abrieron en las secretarías, la intención era que todos se nutrieran o todos nutrieran a los pilares, ¿no? Como evidentemente todos llegando a los pilares y desde ahí ser como el centro de operaciones de cultura, de fomento económico, educativo, de deporte, para las comunidades vulnerables. Ok. Bueno, te pregunto esto de si el programa de Claudia, porque me imagino que no sé ahora con Clara vaya a continuar. ¿Qué va a pasar ahí? Que bueno, es un punto también que a mí yo preferiría tocar en el podcast, porque si estamos hablando ya de un tema más como político. Entonces, te digo, entonces son circunstancias que hasta donde tengo entendido, el que entra con sus programas y su gente. Y el que llega con sus programas y su gente. ¿Qué tanta continuidad va a haber? No lo sabemos, eso ya lo platicaremos en el podcast. Claro. A futuro. Pues a futuro que viene. Ahorita ya en la Secretaría sí te tengo que platicar como este hilo que se dio, porque nosotros iniciamos en pilares y luego se crea el subsistema de educación comunitaria, donde ya el subsistema, que es como una subsecretaría que dirige a los pilares, pero que ya tiene su propio programa social en donde contrata a sus propios promotores, talleristas y todo. Entonces, cuando se crea el subsistema, cortan o reducen el presupuesto para la contratación en las secretarías, porque todo el demás presupuesto se va al subsistema para la contratación. Y entonces los equipos se han ido reduciendo. Antes estábamos en los pilares, pero hoy por hoy ya el equipo que tengo a mi cargo, que son puros promotores culturales, el año pasado eran promotores y talleristas y el año antepasado promotores y talleristas, pero mucho más grande. O sea, te estoy hablando que ahorita no tengo ni el 10% de lo que tuve hace 3 años. Nada que ver. Era muchísimo y se redujo considerablemente el presupuesto. Hoy por hoy tengo un equipo de 10 promotores culturales, todos un equipo maravilloso y excelente, que todos los días están codo a codo en duplas en diferentes pueblos, barrios de Xochimilco, colonias, activando talleres o diferentes actividades de arte, cultura.
dentro de los pueblos y barrios y colonias con población vulnerable, con niños, con adultos mayores. Con colectivos, ¿no? Porque por eso conoces a los de Xochimilco No Te Mueras, ¿no? Un saludo, profe. Por cierto, sí, saludos a todos mis Xochi No Te Mueras, que los quiero tanto. Xochi No Te Mueras los conocí por otra cosa. Los conocí porque cuando comencé a trabajar en la Casa de Cultura de San Mateo, Jalpa, es más, un poquito antes, los conozco a ellos y les propongo que hagamos una red de colectivos culturales en Xochimilco, porque los colectivos estaban como desperdigados, ¿no? Cada quien trabajaba por su lado, lo que fuera, y entonces se genera esta red y yo les dejo la red de colectivos a ellos. Perfecto. Entonces a ellos los conocí por esto. Okay. Pero sí, la Secretaría, además del programa de promotores, tiene el programa de colectivos culturales y tiene el programa de artistas de base comunitaria, además de PACMIC y otros más que se dan durante el año para bajar recursos a los diferentes ámbitos culturales que existen en toda la Ciudad de México. Hoy, ¿qué estamos haciendo con promotores culturales? Además de estas activaciones que nosotros hacemos en los espacios públicos todos los días, de lunes a sábado y a veces hasta de lunes a domingo, también realizamos eventos culturales. Y me preguntan luego, oye, ¿y qué talleres dan? Oye, es que dan, pero filigrana, pero cartonería tradicional, pero acuarela, pero dibujo, pero dan lectura, por ejemplo, dan escritura catártica con los niños, dan dibujo a través de la lectura, dan coro, tengo una maestra de coro, una maestra de teatro, dan diseño gráfico, dan encuadernación tradicional, dan grabado, dan sellos en piel, dan en el número de talleres. O sea, porque la creatividad de los promotores culturales es infinita. O sea, tú les dices, vamos a ir a tal lugar que es un evento exclusivamente infantil. Entonces hay que planear y pensar sobre ello. Y ellos a las 3 horas, ya veré, porque mira, ya comenzamos a hacer el material, porque entonces ya hicimos, ya estamos haciendo, y ya hasta hicimos unas cosas de cartón que nos van a apoyar. Entonces ya ellos tienen una creatividad infinita. Apenas el fin de semana, una promotora cultural me dice, estaba un poco desquacerada el sábado. Desquacerada. Okay. Y uno piensa, me gustaría tener ese tipo de desquehacer, ¿no? Y me dice, estoy haciendo este trofeo para la coronación del evento que vamos a tener el fin de semana. Y yo, ¿cómo? Pero ya terminé, o sea, ya toda la estructura de unos corazones con una bandera, los corazones agarrando la bandera, pero todo, ya todo realizado en cartón con yeso encima. Y entonces este tipo de desquehacer es el que tienen los promotores, que de pronto hacen de todo y la cantidad de actividades que ellos pueden dar es infinita, por supuesto cada uno con un corte, o sea, sí. La que da diseño y grabado seguramente no dará literatura ni escritura catártica, ¿no? Todo lo hace hacia el rumbo que va. La que da coro y teatro lo da más hacia coro y teatro, pero de pronto esa maestra me sorprende diciéndome, es que estoy dando repujado tradicional, ¿no? ¿Cómo que estás dando qué? Y lo está haciendo bien, porque además llego a los lugares, los visito en los lugares donde están y hacen unas cosas hermosas con la gente. Hoy por hoy, además del espacio público, activan en todas las casas del adulto mayor porque hay una gran necesidad de ese grupo vulnerable aprender actividades culturales y buscan a los promotores. Y ahí viene una pregunta que quería hacerte desde que me enteré que lo haces. Biblioteca de emociones. La biblioteca de emociones es una serie de herramientas que utilizamos con los adultos mayores, porque lo que pasa con los adultos mayores son cosas bien interesantes a nivel psicológico. A nivel psicológico ya perdieron mucho durante su vida, es decir, perdieron ya la juventud, perdieron la posibilidad algunos de ser autónomos o perdieron la juventud, perdieron este tema de no la juventud precisamente, pero sí de sentirse completamente útiles y jóvenes, a eso me refiero, ¿no? A muchos de ellos a veces ya perdieron a la familia porque no siempre viven con los hijos o perdieron al esposo o a la esposa, y entonces los adultos mayores lo que tienen es una gran pérdida. Y entonces hay que trabajar con ellos temas tanatológicos específicos. Y muchos de los temas tanatológicos que más puedes hacer con ellos van a través de la escritura o del dibujo. Entonces tenemos adultos mayores que no saben escribir, pero que entonces
hacen un dibujo de lo que están sintiendo. Y entonces ellos van haciendo justo, ¿qué es una biblioteca? Pues es ir guardando como libros o ir coleccionando libros o escritos literarios de lo que a ti te gusta. Ellos lo que van guardando son textos de las propias emociones que van viviendo en esta etapa de su vida. Porque a nivel psicológico esto les ayuda, los recuerdos les ayudan una de dos, o hacer catarsis a través del dolor que les provoca cuando lo escriben o cuando lo dibujan, o a vivir de nuevo esa felicidad de lo que pasaron en algún momento. Lo que sintieron. Y entonces jugamos con esto, para esto lo elevamos, y lo de la tristeza, ya hicieron catarsis, entonces lo guardamos. Y ahí se va la biblioteca de emociones. Perfecto. ¿Y esta actividad dónde se da? Esta actividad de biblioteca de emociones la dan los promotores en diferentes casas del adulto mayor. Ellos determinan a qué grupo se lo dan, en qué tiempo. Un poco van midiendo, van teniendo el sensor de sus grupos de adultos mayores. Hay grupos de adultos mayores que tienen una pila que ya quisiéramos muchos de nosotros y que a veces la verdad no lo requieren. O sea, es notorio que no lo requieren. Pero hay grupos de adultos que sí, y es ahí donde los promotores hacen este diagnóstico y dicen, con este grupo lo voy a aplicar. Pues muy bien, todo el trabajo que estás realizando, que esperemos que sigas realizando, sobre todo para exactamente llegar a la población más vulnerable, ¿no? Como son ellos, como son los niños. Entonces sí, es muy importante la labor que ustedes hacen. Siempre he dicho que si en este país se impulsara la educación, la salud, la cultura y el deporte, ese sería un país muy, muy diferente. Desafortunadamente se prefiere apoyar al ejército, a otras áreas tecnócratas que existen aquí. Entonces siento que si se apoyara más o menos a las que yo te estoy diciendo, caminaríamos diferente, y entre eso está la cultura. Entonces, desafortunadamente no lo es, pero a pesar de ello ustedes están levantando esta parte, ¿no? A pesar de que son gente de programas que no tienen una estabilidad laboral, no tienen una seguridad laboral, no tienen una compensación, no tienen prestaciones, como muchos que trabajamos para el gobierno que no tenemos prestaciones. Sin embargo, estamos al pie del cañón, o sea, están ustedes al pie del cañón y dando, sobre todo para la gente. Así es. Y algo muy importante, dos cosas que quiero destacar mucho de los promotores, es que verdaderamente aman su trabajo y aman lo que hacen, y a veces del propio recurso que ellos reciben por parte de lo que hacen, de sus actividades del programa social, le invierten también, a veces para ciertos materiales o ciertas cosas que se necesitan al momento, o a veces hasta para apoyar a la señora de la comunidad que requirió algo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que considero que es un gran equipo. Todos los promotores de cultura de la Ciudad de México que yo tengo el placer de conocer son excelentes promotores, pero bueno, yo puedo hablar más por el equipo que a mí me toca coordinar, y hasta este momento es un excelente equipo. Y si me permites, Marco, quiero hacerles una invitación. Adelante, para eso están las cámaras. El próximo sábado, bueno, ahorita ya iniciamos con unas pláticas de diversidad sexual, porque nos encontramos en el mes de junio, uh-huh, el mes diverso, el mes de la conmemoración de la lucha por los derechos de la comunidad LGTB, que ni siquiera debería de haber comunidad porque todos tendríamos que ser lo mismo. Exactamente. Pero, pues bueno, existe esto, y por tanto, a partir del día de hoy, en la Casa de Cultura, en la Casa del Adulto Mayor de Nativitas, Santa María Nativitas, comenzamos ya una serie de pláticas que se darán en varias casas del adulto mayor. Entonces, en el marco de esto del mes de la diversidad, comenzamos una serie de pláticas en diferentes casas del adulto mayor. Van a ser miércoles, jueves, viernes, y lunes, martes y miércoles de la siguiente semana en casas del adulto mayor. ¿Por qué? Porque pues justamente también ellos requieren a veces este conocimiento, porque vienen de otros momentos de vida, de otros momentos de la historia de este mundo. Y pues también ahí van gente. Con mucho gusto les comparto el cartel para que puedan acompañarnos, pero el magno evento de todo esto viene el día sábado. Llevamos ya, este es nuestro tercer año haciendo una marcha LGTB, las primeras marchas en Xochimilco, LGTB,
lo digo con mucho orgullo porque ha sido iniciativa de los promotores que pertenecen a la comunidad LGTB, inclusive un par de ellos que ya no están en el equipo, pero que fueron los pioneros de estas acciones, digamos. El año pasado tuvimos la primera edición de Voces Realmente Diversas, un evento que nos lleva a generar la identidad o ayudarles a que generen esta nueva identidad sexual que muchos tienen y al respeto, al reconocimiento, al respeto y a la inclusión en la sociedad. Entonces, el sábado tenemos nuestra tercera marcha de 11 de la mañana a 12 del día. Salimos del crucero de Xochimilco, Sanborns de Xochimilco, Jardín Xochimilco o de la Chalupita, o ya como lo conozcan porque ya me dijeron 20 nombres distintos, hacia el área de Las Fuentes junto al kiosco del centro de Xochimilco en el Jardín Morelos. Ahí va a ser el evento. Comienza a las 12 del día el evento. Vamos a tener un concurso de drag queens. Va a haber un espectáculo de drag queen, además de la pasarela de las participantes. Tenemos 2 elencos musicales y tenemos el Cuartel de las Churpias viene, que es unas tiktokeras famosas que vienen acá a acompañarnos a este evento. Y viene Michelle Rodríguez también a dar Michelle Rodríguez. Ella fue participante de La Flor Más Bella del Ejido, es un personaje importante de Xochimilco que ahora se dedica a hacer comedia y que también es actriz. Ya sé cuál, Michelle. Sí, Michelle Rodríguez. Y terminamos con un baile sonidero en donde va a bailar con la música sonidera una maestra que es parte de la comunidad diversa, que se llama Vania. Vania da clases de justo sonidero, salsa sonidera, todo sonidero en el kiosco de Xochimilco. Pero Vania es un personaje muy importante en la comunidad dentro de Xochimilco porque ha asesorado a muchísimos chicos, chicas, chiques sobre cambio de sexo y sobre cómo afrontar el tema de tu nueva sexualidad a nivel psicológico. Entonces, Vania baila con el grupo sonidero y con eso terminamos con la coronación drag, pero además en el evento van a haber más de 12 instituciones y 2 o 3 asociaciones civiles que vienen a aportar desde pruebas de VIH, pruebas de sífilis, además de asesoría, talleres lúdicos, talleres interactivos que tienen que ver con el tema LGTB, QIA+, y que vienen a dar de todo. La Fiscalía viene a dar, por ejemplo, asesoría de cómo atienden en la Fiscalía especializada a la comunidad. La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria de Xochimilco, vienen también a poner un stand para poder dar todos los servicios. Vienen por parte de la ONU, de la UNPA, vienen del Consejo de las Juventudes. En fin, es todo un esfuerzo interinstitucional y estaremos el sábado 11 a 12 la marcha del crucero al centro de Xochimilco, de 12 a 6 el evento ahí en la zona de Fuentes, con Michelle Rodríguez de invitada especial, y esperamos que nos puedan acompañar. Ahí están mis queridos suscriptores. De todos modos, toda esa información va a estar saliendo aquí. El editor se va a encargar de ponerlo todo aquí en estos lados, ya sea aquí en medio o acá abajo. ¿Y dónde te encontramos? Híjole, pues en Facebook me encuentran como Bere Garrido. En Instagram me encuentran como beregarrido.o, y en TikTok aguanten porque estoy formulando de nuevo mi cuenta porque ya me han tirado como 5, entonces desconozco el por qué, pero me han tirado como 5 cuentas porque pues, no subo nada raro, subo cosas de locución, de cultura y 2 que 3 chistosaditas, pero estoy formulando de nuevo mi cuenta, entonces ya se las hago llegar. Bueno, la verdad fue un gusto para nosotros tenerte aquí en el estudio, aquí también con nuestra pequeña producción. Agradezco que hayas venido, la verdad es un placer tenerte aquí conmigo. Muchas gracias. Igualmente. Una gran emoción en la cual me hiciste compartir tanto contigo como con la producción. Muchas gracias, Marco. Es bien chido. ¿Y te gustan los pescados y mariscos? Me encantan los pescados y mariscos. Perfecto, pues con nuestro amigo Memo de 8 Nudos podrás obtener todos los pescados y mariscos de calidad premium. Aquí va a estar saliendo la promo. Ya saben, con nuestro amigo Memo de 8 Nudos podrás tener todos los pescados y mariscos de calidad premium. ¿Y tienes asegurado tu auto?
No, estoy buscando seguro. Perfecto, porque con Alberto García Valencia, agente de seguros, podrás obtener una gran gama de proveedores de seguros. Así que si tú quieres hacerte tu seguro de auto, de moto, de bicicleta, de casa, afores, él tiene una gran gama de empresas que te puede acomodar o te puede asesorar para que tú adquieras el paquete que más se adapte a tus necesidades. Esto con Alberto García Valencia, agente de seguros. Y tampoco podemos olvidar el consultorio psicológico. Aquí podemos atender problemas individuales, problemas de pareja, duelo después de la pareja, terapia familiar, así como también en el área de psicología aplicada al deporte. También si requieres de pláticas para tus equipos o en el caso de deportes individuales, también podemos manejar esa área. Todo esto dentro del consultorio psicológico, ¿sale? Y pues, sin más, entonces fue un agrado, fue un placer, fue completamente algo extraordinario que hayas estado aquí. Ya te comprometiste a venir, entonces también para el siguiente vamos a hacer el podcast. Entonces ya saben, tampoco se les olvide escuchar, ya salió el primer capítulo, se llama Con los pies en el diván, el podcast también lo pueden encontrar en YouTube, pero sobre todo búsquenlo en Spotify. Ahí pueden encontrarlo. Estuvo nuestra amiga Taimín, que nos habló sobre un tema muy importante, que es la cultura financiera. Quedaron muchos temas, quedó de venir nuevamente con nosotros, pero escuchen este primer capítulo y es un nuevo proyecto que estamos iniciando, entonces ya estamos comprometiendo a Vero para que también nos venga a hablar sobre los aspectos de cómo se está llevando la cultura aquí en México, sobre todo algunos puntos que aquí acabo de notar y que ya los comentamos. Entonces vamos a platicar sobre esta discusión y para que ustedes comenten, ¿sale? Así como que también comenten este video, coméntenos, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal, no les cuesta nada, es gratis, no cuesta nada suscribirse al canal y dejar sus comentarios, dejen su like también para que podamos seguir haciendo contenido de este tipo. Así que, mi estimada Bere, pues, muchas gracias. Muchas y gracias, esperamos que pronto Marco. andes por aquí, ¿sale? Claro que sí. Entonces, gracias a todos. No se les olvide que en el camino de Marco seguimos trabajando. Nos vemos. Por el camino de Marcos.